funciones mentales superiores. Voy a compartir pantalla. Y bueno, estábamos justo aquí. ¿Sí alcanzan a ver la imagen? Sí, Doc, sí se Sí. ve. ¿Verdad? Perfecto. Entonces, bueno, estábamos en los trastornos de memoria, nos habíamos quedado hasta las paramnesias, ¿no? Y ahora vamos a las capacidades, ¿no? Ya estamos hablando de funciones mentales superiores que son difíciles de explorar porque implican el conocimiento del paciente y, bueno, ya es un nivel elevado de experiencia, ¿no? Es decir, ya hubo un aprendizaje. Entonces, ya ahora sí realmente estamos hablando de funciones elevadas, ¿no? Entonces, la capacidad de juicio, razonamiento y cálculo. El juicio es que yo pueda emitir una idea sobre una situación determinada, ¿no? O sea, pues yo podría decir, no me gusta el picante, ¿no? Eso sería un juicio, no me gustan los días nublados, alguna, estoy de acuerdo con la campaña de vacunación. Eso es un juicio, ¿no? Emitir una idea o un pensamiento sobre una situación determinada. Y las capacidades de juicio se encuentran sobre todo a nivel frontal de predominio izquierdo, ¿no? El razonamiento ya es que yo junte una serie de ideas, ¿no? Junto varias ideas y ya logro emitir un pensamiento respecto a eso, ¿no? Pues yo podría decir, no me gustan los días nublados. Por otro lado, digo, en los días nublados puede llover, ¿no? Estoy emitiendo dos juicios y ya podría ser un razonamiento. No me gustan los días nublados porque en esos días llueve, ¿no? Entonces, estoy logrando conjuntar varios juicios o varias ideas, ¿no? Y ya estoy haciendo un razonamiento, ¿no? Este, y razonamientos tan complejos como ustedes quieran, ¿no? Y estas sobre todo se van a encontrar a nivel frontal del lado izquierdo, cuando es nuestro hemisferio dominante. El hemisferio, el frontal derecho también tiene capacidades de juicio y razonamiento, pero más en relación a situaciones o actividades cotidianas, no tanto sobre ideas morales, ¿no? El cálculo eh, es otra función elevada, ¿no? Y este tiene un gran poder de localización porque se encuentra específicamente en un sitio de la corteza, cuando tenemos el hemisferio dominante izquierdo, que sería en el lobulillo parietal superior del lado izquierdo. Entonces, la capacidad matemática o de cálculo, independientemente en lo avanzado de las operaciones matemáticas que hagamos, se encuentran sobre todo en esta zona y tiene un alto valor de localización. Entonces, ¿se acuerdan? Nuestro objetivo en la exploración neurológica, que es localizar lesiones, o sea, decir dónde están, pues así como el lenguaje tiene áreas muy específicas, el cálculo tiene un área muy específica. Entonces, ¿cómo lo voy a explorar? Juicio y razonamiento se pueden explorar mientras yo estoy interrogando al paciente, ¿sí? Es decir, a medida que estoy platicando con él, me puede emitir juicios, ¿no? De si le gusta el lugar donde está, le gusta el consultorio, le gusta la atención, cómo se siente él. Y muchas veces yo no necesito hacer un interrogatorio dirigido, pero si ya me queda duda, yo podría pedirle al paciente que haga una serie de análisis o razonamientos para lograr valorar esto. Le puedo pedir que haga comparaciones o decirle un refrán, ¿no? Y en base a ese refrán le pido que me lo explique, ¿no? Lo que ustedes gusten, ¿no? Evidentemente yo le puedo poner algún ejemplo, pero es cualquier refrán que ustedes quieran darle al paciente. Él debe analizarlo y decirles qué entiende en ese caso. Y las comparaciones podrían ser cosas muy sencillas, ¿no? Cosas muy obvias, ¿no? ¿En qué se parece un niño y un enano, un avión y un pájaro? Entonces él tiene que hacer un razonamiento, imaginar las dos situaciones y pues decir, bueno, los dos vuelan, los dos son pequeños, etcétera, ¿no? Y o le puedo yo poner una situación determinada, ¿no? Y ver cuál sería su respuesta. No estoy valorando la respuesta que tiene, o sea, yo no voy a emitir un juicio moral sobre lo que él me dice, ¿no? Yo le podría decir, oiga, si usted va caminando en la calle y ve que al de adelante se le cae la cartera y se sigue de largo, ¿usted qué haría? ¿No? Entonces él ya diría, ¿no? Bueno, me la quedo, voy y le aviso. Eso no es tan importante, pero él me está diciendo qué haría en una situación determinada, ¿no?
Si no entiende lo que digo, evidentemente, o si no logra hacer análisis tan sencillos, evidentemente hay una alteración en el juicio o razonamiento, ¿no? Y el cálculo me tengo que adaptar a la edad del paciente, es decir, pues o al nivel de educación del paciente. Si no tiene un nivel de educación, por lo menos de secundaria preparatoria, pues evidentemente tiene que hacer operaciones matemáticas muy sencillas. Aún alguien analfabeto hace operaciones matemáticas. Ustedes saben que hacen cuentas, hacen negocios, etcétera, ¿no? Entonces, no quiere decir que no sepan hacer cuentas, pero sí nos tenemos que ajustar, ¿no? En el caso de un niño, ¿no? Pues tendríamos que usar ejemplos muy gráficos, ¿no? Manzanas, cubos, pelotas, lo que ustedes gusten, y pedirle que haga operaciones sencillas en base a esto. En el caso de, por ejemplo, ustedes, ¿no? Que son universitarios, no deberían tener ningún problema para hacer este tipo de operaciones, ¿no? A 100 restarle 7 y continuar restando de esa forma. Por lo menos pues, se les pide que hagan 5 o 6 operaciones para decir que ya se detengan, ¿no? ¿Alguien que se ofrezca de voluntario? ¿Algún voluntario para restarle a 107 y continuar? Yo si quiero. A ver. 93. Luego. De 93 a... son 86. Después 79. Después 72. Después 65. Después 58. Después 51. Ya, y ya con eso bastaría, ¿no? O sea, ya lograste hacer esa serie de operaciones, podríamos dejarte continuar, pero ya Sí. con eso yo ya me doy cuenta que lo estás haciendo en forma adecuada. Obviamente yo también lo voy haciendo al mismo tiempo, ¿no? Para ver si no estás haciendo un error o yo estoy haciendo algún error, ¿no? Entonces, ¿sí les queda claro? Les digo, la Sí. exploración es sencilla, ¿sí? Muy bien. Entonces, bueno, estas imágenes, ¿no? Quieren demostrar, ¿no? Cómo yo puedo tener alguna idea, ¿no? Un juicio y en la unión de todas estas me van a emitir un razonamiento, ¿no? O sea, yo junto todo esto y emito razonamientos o ideas, ¿no? Y esto, bueno, se refiere más al cálculo matemático. El punto es dependiendo nuestro nivel, ¿no? A lo mejor, para un artista no va a ser tan grave tener una pérdida en cálculo matemático, ¿no? ¿Por qué? Porque él domina sus funciones. Sabemos que el cálculo de la profundidad, la percepción de texturas, colores, las formas, etcétera, están en el parietal derecho. Les digo que nada en el cerebro sobra, ¿no? Entonces, a él en particular esas habilidades son importantes, pues porque eso es a lo que se dedica o es la forma de que se expresa. A diferencia, por ejemplo, de nosotros o un matemático, ¿no? El matemático pues tiene muy desarrollada la región del lobulillo parietal superior izquierdo, ¿no? Y es una área muy importante para él. Si tuviera una lesión en esa zona, evidentemente tiene secuelas en su rendimiento posterior, ¿no? Posiblemente para nosotros también, porque independientemente de que no hacemos operaciones complejas, sí nos la pasamos haciendo diario cálculos de dosis, cálculos de peso, cálculos de índice de masa corporal, cálculo de soluciones, etcétera. O sea, sí hacemos una serie de operaciones diarias que sí necesitarían una integridad estructural de nuestro cerebro, ¿no? Operar implica también trabajar del lado parietal derecho. Es decir, el ser médico, digamos que para el cerebro es muy completo, ¿no? En otras ocupaciones hay áreas más o menos desarrolladas. Y le digo, por ejemplo, un artista pues podría conservar su cálculo matemático, pero si se le lesiona el lóbulo parietal derecho, pues va a tener un grave deterioro en su rendimiento artístico, ¿no? O de hecho ya no va a ser artista, ¿no? Entonces, en él sería muy grave eso y no tanto una lesión del otro lado. Todas son graves, ¿no? Sí, pero les digo, puede variar un poco la presentación y la gravedad y la afección de una persona a otra, ¿no? Es una vista de la cara lateral del hemisferio cerebral, un dibujo, ¿no? Y del lado izquierdo, ¿no? Y vean el lóbulo parietal, ¿sí? Y el lobulillo parietal inferior, ¿sí? El lóbulo, la fisura parietal ascendente, ¿no? Que es el área sensitiva. Y aquí vean dónde se encuentra el lobulillo parietal superior, ¿sí? Repasamos aquí, por
ejemplo, se encuentra el área de Broca, ¿no? En esta zona, ¿sí? El giro angular, ¿no? El área de Wernicke, ¿no? Áreas de lectura, áreas de motoras también. El área prefrontal, ¿no? Que es donde pues tenemos todas nuestras capacidades de controlar emociones, ¿no? Entonces, la región de Hertz, la primera circunvolución temporal, donde se encuentra la percepción de la audición. Y bueno, regresando a nuestro tema, ¿sí? Aquí sería la región donde se encuentra el cálculo, ¿no? Entonces, una lesión ahí, pues, nos podría comprometer esa zona o esa capacidad. Recuerden, el lóbulo frontal, con este gran desarrollo que tiene, ¿no? Pues es lo que hace que en un momento, independientemente de sus funciones motoras, ¿no? Porque sabemos que aquí está, bueno, la corteza motora primaria y también aquí está, pues, el área prefrontal donde están todas las cuestiones de movimientos oculares, ¿no? Pero gran parte del frontal está dedicada a esa capacidad de que hagamos juicios, razonamientos morales, etcétera, para que vean lo complejo que es que toda esta zona del cerebro le está dedicando energía a ese tipo de comportamientos o ideas, ¿no? ¿Sí les queda claro las capacidades de juicio, razonamiento y cálculo? Sí, doctor. Juicio, Sí, doctor. razonamiento en Sí, este doctor. caso. Acuérdense, cuando se hacía la lobotomía, pues yo lo que le quitaba al paciente, pues era esa capacidad de estar teniendo ideas propositivas, impulsos, etcétera, ¿no? Bueno, no yo, sino los que lo hacían, ¿no? Generando una lesión de todas las fibras de asociación frontal al resto del cerebro, ¿no? Sobre todo hacia el sistema límbico, ¿no? Y entonces se perdía toda esa capacidad, ¿no? Que nos hace, pues, ser diferentes, pero también se lograba un control de los impulsos de esa forma, ¿no? Entonces, bueno, ahora vamos hacia las siguientes funciones que, de alguna forma, pues diario las estamos ejecutando, pero no nos damos cuenta y son funciones mentales superiores, ¿no? Es algo que aprendimos, es algo que no teníamos, como caminar, como escribir, cocinar, comer, vestirnos, lavarnos los dientes. Todo eso son praxias, ¿no? Entonces, son la capacidad de ejecutar movimientos aprendidos simples o complejos. Les digo, puede ser desde un saludo, ¿no? O complejo, pues como comer o vestirse o hacer alguna actividad más, tejer, lo que ustedes gusten. Y son habilidades aprendidas, ¿no? Es decir, es algo que yo no nací con eso y lo voy aprendiendo. Gran parte de esto, pues es lo que nos hace funcionar diariamente, ¿no? El perder este tipo de funciones, pues le pondríamos el privativo a, ¿no? Apraxia. Y lo normal sería una apraxia. Como son habilidades aprendidas, pues lo podemos ir valorando. Tenemos básicamente dos tipos de habilidades. Las que necesitan objetos para hacerse o para ejecutarse. Por ejemplo, para comer yo necesitaría un tenedor, un cuchillo, un plato, ¿sí? Y necesito el objeto para lograr hacer el gesto, ¿no? O sea, llevármelo a la boca y todo. Entonces necesito manejar el objeto que estoy usando. O las que no necesitan ese tipo de cuestiones que son más simples, ¿no? Y en ese caso, pues por ejemplo, el saludar, el gesticular, el dar la mano, etcétera, también son praxias, pero no necesitan de esa transición de un objeto, ¿no? Para lograr hacer el acto. Entonces, cuando yo llego con el paciente y le doy la mano y lo saludo, o ahorita que nos damos el puño, ¿no? O el codo, ya es una praxia, ¿no? Estoy ya valorando ahí algo. Y luego le puedo pedir que ejecute alguna actividad, ¿no? Por ejemplo, no sé, que se peine o que se vista, ¿no? Le puedo pedir que utilice objetos, ¿no? Para realizar estas actividades, les digo, como peinarse, ¿no? Y vestirse y desvestirse, cuando lo paso a la sala de exploración, le pido que se ponga una bata clínica y luego que se vuelva a vestir, ya con eso lo estaría yo valorando, ¿no? Si yo tuviera duda o el paciente no lo pudiera hacer, entonces le pido que se quite y se ponga su suéter o lo algo que traiga al puesto, ¿no? El prender un cigarrillo, pues podría ser una actividad que todos más o menos conocemos, ¿no? El hecho es que pues ya no mucha gente fuma, ¿no? No sé en el grupo cuánta gente sí esté fumando.
Díganos los que fuman, que digan que sí. No, yo no. En este No. grupo no fumamos. ¿No? A ver, ¿de cuántos somos ahorita? Somos 29. ¿Nadie fuma? No, doctor. Bueno, les vamos a creer, ¿no? Pero, digo, qué bueno, ¿no? La verdad es que ahorita el tabaquismo tiende a impactar más a las mujeres jóvenes, ¿no? Y pues el grupo está, pues, con una mayoría, creo, de mujeres jóvenes y las campañas de publicidad están dirigidas a esa población porque para los hombres ya no es tan difícil, ya los inducen más fácil al tabaco por cuestiones sociales y ahorita es como una publicidad de libertad, ¿no? Para las mujeres jóvenes, ¿no? Y de independencia, lo que les quieren hacer creer, ¿no? Consumiendo cigarrillos, ¿no? No sé si lo han visto ustedes con sus amigas, en sus reuniones, etcétera. ¿No? Sí, luego sí se ve, Doc. Bueno, qué bueno que ustedes no fuman. Les digo, el cigarro, si algo tuviera bueno, pues lo diríamos, pero la verdad es que no le podemos encontrar ningún beneficio, ¿no? Al alcohol todavía se le rescatan algunas cosas, ¿no? Pero al cigarro, de plano nada. Pero bueno, regresando un poquito a nuestras cuestiones de funciones mentales superiores, ¿no? El acto de encender un cigarrillo, aunque no lo hayan hecho nunca, lo pueden describir, ¿no? Pero podríamos usar otro tipo de ejemplo, ¿no? Decirle al paciente cómo se peina o cómo come, o etcétera, ¿no? El prender un cigarrillo pues implica varios pasos, ¿no? Abrir la cajetilla, sacarlo, llevarlo a la boca, agarrar un encendedor, inspirar, propiamente encender el cigarrillo y luego exhalar el humo, ¿no? Yo tampoco fumo, ¿no? Pero más o menos sé toda la metodología que lo tendría que hacer. Entonces, puedo darle el objeto para que ejecute la acción o pedirle que me la describa, ¿no? Y desde luego es una actividad compleja. Entonces, bueno, si yo tengo una apraxia, ¿sí? Sería la incapacidad para realizar estas actividades, ¿no? O movimientos aprendidos con estímulos apropiados. Les digo, pues el estímulo puede ser el objeto, ¿no? En ausencia de parálisis motora, es decir, que pues obviamente no voy a tener una apraxia si tengo una hemiparesia o hemiplegia, o si tuviera una férula o inmovilización por un yeso, por una fractura, ¿no? Entonces ahí no puedo yo valorar eso. También sin trastornos de tono, postura o déficit sensitivo, ¿no? Es decir, yo voy a excluir otras causas que me puedan limitar a ejecutar esta acción para hablar de apraxia, ¿sí? La apraxia es realmente también perder la idea de cómo lo voy a ejecutar. ¿En qué tipo de pacientes se imaginan que hay apraxias? Pónganme un ejemplo. Bueno, yo he visto la apraxia en pacientes con problemas, que han tenido problemas vasculares cerebrales, por ejemplo. Sí, desde luego, ¿no? Pero habría que ver qué tipo de problema vascular cerebral, como cuál viste tú. Pues bueno, el paciente que yo recuerdo ahorita había tenido un aneurisma, de hecho, entonces tuvo cierto daño y... El aneurisma cuando se rompe sí genera mucho daño por el vasoespasmo, ¿no? Entonces puede tener muchas secuelas, ¿no? Entonces si está con mucha secuela vascular cerebral, sí puede tener una apraxia. Si yo tuviera un infarto como tal, ¿no? Realmente podría yo perder las funciones motoras, ¿no? O sea, tendría lo que sería una excepción aquí, que es la parálisis motora, ¿no? La paresia o la hemiparesia o la... Y entonces no podría ejecutar la acción porque no puedo mover el brazo, ¿no? Pero si no tengo un trastorno de ese tipo, sí sería una apraxia. ¿Alguien más que quiera poner un ejemplo? ¿Un accidente cerebrovascular? Por eso nos regresamos a lo mismo. Si yo tengo una lesión específica en una zona del cerebro, yo lo que tendría es un síndrome piramidal o algo así y no tendría realmente una apraxia porque no la puedo valorar, ¿no? O sea, realmente yo no puedo mover el brazo o la pierna o hacer la acción que se me está pidiendo. Pues si yo estoy hemipléjico y me saludan, pues yo no puedo levantar la mano, ¿no? Simplemente podría hacer un gesto con la cabeza, a lo mejor, ¿no? ¿Alguien más? ¿Podría ser en el Alzheimer? Sí, justamente en las demencias, ¿no? Alzheimer es la más frecuente, pero en general en las demencias, uno de los síntomas
cardinales son las apraxias, ¿no? Entonces yo tengo un trastorno de memoria, pero también tengo una serie de deficiencias en las actividades que yo necesito para ejecutar mis acciones diarias, ¿no? Entonces, un paciente con demencia tipo Alzheimer, ¿no? O déficit cognitivo vascular, por eso les decía, sí vascular, pero como de qué tipo, porque no todos los eventos vasculares son iguales, ¿no? Entonces, yo también tengo una enfermedad multiinfartos que sería una demencia vascular, ¿no? Entonces, en ese caso, si hay apraxias, ¿no? Debido a las lesiones vasculares se van perdiendo las funciones, ¿no? Y en el caso de la demencia tipo Alzheimer, pues es una falla a nivel prácticamente de toda la corteza, ¿no? Empieza a haber este deterioro de todas las funciones, sobre todo las aprendidas. Entonces, ¿tengo un trastorno grave de memoria? Sí. Y se me va juntando una serie de apraxias que van haciendo muy difícil mi actividad cotidiana, ¿no? Por ejemplo, una apraxia sería saber manejar, ¿no? Manejar bicicleta, manejar un coche o lo que ustedes gusten, ¿no? Pues si el paciente pierde esto, pues evidentemente la primera que se sube a su coche lo intenta y choca, ¿no? El vestirse, ¿no? De repente el paciente con la demencia empieza a perder la capacidad de hacer en forma adecuada los botones de su camisa, una serie de circunstancias que a veces son el primer síntoma, ¿no? Veo yo una persona que era pulcra, impecable en su aspecto, y de repente empieza a llegar a la consulta y los mismos familiares dicen, es que empieza a ser un poco descuidado y él no era así, ¿no? Diario se bañaba, diario se cuidaba, diario se vestía, era elegante en su persona, ¿no? Si era mujer, diario se maquillaba y empieza a tener pequeños cambios, ¿no? Y lo empieza a hacer de una forma burda, ¿no? O sea, su maquillaje es inadecuado o su forma de vestirse lo hace mal, ¿no? O simplemente no se logra vestir, requiere ayuda, ¿no? Entonces, ahí estamos empezando a notar un deterioro y está perdiendo habilidades que él tenía, ¿no? Esa persona. Y entonces esa persona, ante la incapacidad de hacerlo, a lo mejor ya decide no hacerlo, ¿no? O sea, ya deja de salir a pasear en su coche. Y le pregunto, oye, pero si a ti te gustaba antes mucho salir y todo, y ahora cada vez estás más retraído, más ensimismado en ti mismo, y le responde nada más con una sonrisa, ¿no? Porque tampoco sabe él bien explicar lo que está pasando, ¿no? Ese sería el tipo de deterioro que empezarían a referirnos en una consulta y que ustedes deberían saber que se trata de una apraxia, ¿no? Y a veces les digo, el primer síntoma es eso de una demencia, ¿no? Empieza a haber algún deterioro. También puede ser el primer síntoma de una depresión, o sea, es el diagnóstico diferencial en alguien mayor, ¿no? Una demencia puede ser una depresión. Y si ya digo, bueno, es una demencia, que la verdad cuando es demencia nos queda claro. Cuando ustedes vean a un paciente con demencia les va a quedar claro. No sé si alguien del grupo tenga algún familiar, algún conocido con una demencia. No. No, Bueno, cuando, No, Doc. cuando den consulta y vean a un paciente así con demencia, ¿no? No les va a quedar duda, ¿sí? Porque es dramático ver cómo no puede recordar cosas, cómo se empieza a limitar en actividades, a diferencia del que tiene depresión, que más bien parece que no quiere respondernos, que no tiene interés en la consulta o ni siquiera quiso ir, ¿no? Entonces sí se pueden confundir, pero hay formas de diferenciarlo, ¿no? Les digo, el paciente con una Alzheimer moderado, ya no digamos avanzado, porque el avanzado es muy obvio, un moderado nos llama la atención, ¿no? De el grave deterioro que está teniendo, ¿no? Entonces les digo, la memoria sí es muy importante, pero no es todo en este tipo de demencia, sino las apraxias también son muy importantes o es un síntoma predominante, ¿no? Una persona, les digo, muy pulcra, y empiezan a notar detallitos, pero ya está empezando la enfermedad. Y algo que sí tenemos muy claro es que entre más pronto la tratemos, mejor nos va. Dependiendo del tipo de apraxia, yo puedo definir, esto no me interesa tanto que lo sepan, me interesa sobre todo que sepan que es una apraxia, ya sea con gestos, ya sea con actividades o con objetos, ¿no? Pero bueno, entrando un poquito más en la materia, yo puedo tener apraxias ideatorias o ideomotoras, ¿no? La idiomotora, el sujeto puede tener claro cómo hacer la actividad, ¿no? O sea, por ejemplo, en lo que les decía de encender el cigarrillo, él sabe cómo hacerlo, ¿no? Y me puede describir, pero si yo le doy el objeto y le digo, bueno, ahora hágalo, no lo puede hacer, ¿sí? No puede hacer la actividad, ¿no?
Y por eso dice, bueno, se va a reflejar sobre todo esta en los gestos intransitivos o simbólicos, ¿no? Puede describir la acción, pero no la puede ejecutar. Y si yo hago gestos de saludarlo y todo eso, él no lo reconoce, ¿no? Se les queda viendo como diciendo qué les pasa, ¿no? Y sobre todo se debe a lesiones parietales izquierdas, ¿no? O retrorolándicas. La apraxia ideatoria todavía es más grave, ¿no? No puede ni siquiera describir esta situación de cómo se va a hacer la acción, ¿no? Cómo me voy a peinar, y si le doy el objeto, o sea, le doy un cepillo, él no lo puede hacer de plano, ¿no? Entonces, igual también nos localiza las lesiones a las regiones parietales izquierdas. Por eso les digo, sí me interesa que sepan que hay varios tipos de apraxia, pero lo que más me interesa es que ustedes sepan qué es una apraxia, ¿no? La pérdida de una habilidad aprendida, y hay distintos tipos, ¿no? Hay algunas particulares que generalmente exploramos, ¿no? Por ejemplo, las apraxias constructivas, ¿no? En el estudio de Minimental yo le pido al paciente que haga un elemento gráfico, ¿no? Y también lo puedo hacer en otros contextos, ¿no? O incluso les digo, si el paciente se dedica a eso, ¿no? A hacer cosas gráficas, pintura, etcétera, nos pueden decir si hay alguna alteración en la familia en eso o no. En el caso de las apraxias constructivas, realmente este estudio, este elemento gráfico no lo puede hacer en la forma adecuada. Tienen que hacer el mismo, ustedes les hacen un dibujo, puede ser dos pentágonos entrecruzados o triángulos, lo que ustedes gusten, y él lo debe hacer de la misma forma, con las mismas aristas y cruzado de la misma forma. Si es una cosa muy compleja, con profundidad, va a ser una lesión parietal derecha. Si es algo más matemático, por ejemplo, un triángulo, etcétera, va a ser parietal izquierda, ¿sí? Las apraxias del vestido, ¿sí?, nos va a llevar a pensar más hacia las regiones parietales derechas, porque el tipo de actividad que yo debo hacer. Las apraxias de la marcha, más hacia las áreas de la región medial frontal bilateral o paracentrales. Y esto se va un poco hacia las regiones en el cerebro que tienen que ver con el homúnculo, ¿no? Entonces, la marcha justamente se encuentra en la parte medial, ¿sí? Este sería el homúnculo sensitivo, el homúnculo motor. Ustedes oyeron o escucharon del homúnculo de Penfield, ¿no? Sí, doc. Entonces, bueno, Sí. este homúnculo, ¿no?, nos da esta imagen motora o sensitiva de la corteza, pero también tiene una parte funcional, ¿no? Y evidentemente, aquí está la función motora y aquí está la función del aprendizaje, ¿no?, de la capacidad para caminar en las áreas de asociación motora. Si ahorita se corta la clase, nos conectamos luego para 5 minutos más de clase y terminar, ¿eh? Entonces, les comento, en esta área del homúnculo, ¿no?, se encuentra la representación de los miembros pélvicos, hacia aquí el tórax. Vean la mano, la parte tan importante que es, y la cara en la representación de la corteza, o así como lo sensitivo, ¿no? El cerebro tiene esta representación porque las áreas más sensibles de nuestro cuerpo, como la mano, la cara, los labios, tienen una representación mayor, pues porque realmente lo usamos mucho, igual la lengua, la faringe, ¿no?, para la expresión del lenguaje, a diferencia de otras zonas del cuerpo. ¿Sí están? ¿Sí? Sí, sí. Vamos a avanzar otro poquito. Les digo, hoy es poca clase, vamos a terminar pronto, pero vamos avanzando. Entonces, regresando al homúnculo, ¿no? Este año, Penfield justamente descubrió o describió este homúnculo en los años 60, ¿no? Y bueno, el neurólogo canadiense, ¿no?, y da esta distribución en la corteza que tiene una finalidad funcional, ¿no? Y justamente se localizaría a nivel de la región postcentral o surcoparietal ascendente para la sensitiva y frontal ascendente para la motora. Tiene mucha relevancia desde el punto de vista clínico, ¿no? Sobre todo en la exploración motora y sensitiva, justamente. Pero les digo, aparte, las áreas de asociación
en esta zona cumplen las funciones que vamos aprendiendo. O sea, no es nada más mover, sino saber utilizar la extremidad en cuestión, ¿no? Y la representación, les digo, puede ser mucho mayor para la mano y para la cara, en particular los labios, los ojos, la lengua, por las funciones tan importantes que cumplen en nuestra especie. Entonces, muy importante que tomemos en cuenta el homúnculo. Y por lo tanto, una apraxia de tipo motora se puede deber a una apraxia motora a nivel de la marcha, nos lleva a pensar que la lesión se encuentra cerca de las áreas donde se encuentra la representación de los miembros pélvicos, ¿no? Entonces sería en esta zona. Les digo, por ejemplo, la apraxia, ¿no? Para peinarse, ¿no? Pues está usando un objeto, ¿no? Para peinarme, pues yo generalmente utilizo un objeto, ¿no? Entonces, para hacer esta acción necesito darle un cepillo y pedirle que se peine. Si no lo hace en forma adecuada, pues yo podría pensar que tiene una apraxia. Lo puede intentar, ¿no? Si me logra describir la acción, aunque lo haga mal, pues yo sé que es ideomotora, y si no, ni eso puede hacer, aunque lo haga mal, sería ideatoria, ¿no? Y bueno, a continuación de las praxias están las nocias, ¿no? Entonces, yo, a través de mi aprendizaje que he ido teniendo a lo largo de mi vida, voy adquiriendo experiencias a través de mis órganos de los sentidos: el olfato, el tacto, el oído, la vista, ¿sí? El gusto. Todo eso me va significando algo a medida que lo aprendo, ¿no? Al principio yo recibo todos los estímulos, pero no los puedo reconocer. El único estímulo que yo puedo reconocer es el dolor. Entonces, un bebé, pues si tiene dolor, llora y punto final, ¿no? No puede reconocer caliente, frío, texturas, etcétera. Eso lo va aprendiendo con su experiencia. En los primeros 3 años de vida, les digo, aprendemos el 90% de toda esta gran información que nos hace valernos por nosotros mismos, y por eso es muy importante que en esos 3 años, sin sobreestimular al niño, se le permita explorar el ambiente, ¿no? Porque si no lo explora, no va a tener muchos problemas, y justamente es en esta etapa de crecimiento y desarrollo donde se deben adquirir estas capacidades, ¿no? Estas capacidades, que sería reconocer un estímulo complejo. Complejo, pues les digo, la pared que tienen enfrente, ¿no? El color, la textura, etcétera, pues son cosas que ustedes, la distancia a la que está, son cosas que ustedes lo ven como inmediatamente, sin ningún problema, pero eso es gracias al aprendizaje que ya tuvieron previamente, ¿no? Saben que la pared que tienen enfrente, si la tocan, va a estar fría, yo creo, ¿no? El color que tiene corresponde a tal o cual color, ¿no? Ese color lo asocian con otras cosas, etcétera, y no necesitan ni siquiera tocarla para saber que está fría, que la textura va a ser rugosa o no, o lisa, dependiendo de lo que tengan enfrente, ¿no? Entonces, están reconociendo un estímulo complejo a través de los órganos de los sentidos. Y el reconocerlo, les digo, a través de la vista, que es nuestro principal sentido, o el más desarrollado en los humanos, ¿no? Y también es el que más fácilmente se puede engañar, ¿no? A través de ese podemos reconocer gran cantidad de estímulos, pero también a través de otros sentidos, ¿no? Y inferirlo, ¿no? Entonces, si yo tengo una pérdida de esta capacidad de reconocimiento de estímulos complejos, ¿no? Digo que tengo una agnosia, ¿no? Entonces, yo ya no puedo reconocer ese estímulo, ¿no? Puede ser muy selectiva, o puede ser a todos los tipos de percepciones, ¿no? Entonces, ¿en qué otra enfermedad, o en qué enfermedad se imaginan que hay agnosias? Algo importante que deben saber: yo tengo una agnosia siempre y cuando no tenga yo una lesión del órgano que me permite recabar la información, ¿no? Es decir, que si yo tengo una catarata y estoy ciego, pues no tengo una agnosia visual, ¿no? Tengo una ceguera, ¿sí? O si tengo una lesión auditiva y estoy sordo, pues no es una agnosia auditiva, ¿no? Entonces, es la idea de la percepción que tengo, el estímulo de reconocer. Entonces, y eso está distribuido prácticamente en toda la corteza cerebral.
Entonces, póngame un ejemplo otra vez, que de hecho es el mismo. Alzheimer. Otra vez, ¿no? Cuando hablen de Alzheimer, mejor digan demencia, ¿no? Porque les digo, pues nos vamos a ir siempre a pensar que cualquier demencia es Alzheimer, y pues es válido a veces, pero no siempre todo es Alzheimer, ¿no? Es, digamos, un diagnóstico de exclusión, aunque la mayoría de las demencias son Alzheimer, ¿no? Pero muchas veces se van a llevar sorpresas muy grandes, ¿no? Como hematomas subdurales, ¿no? Entonces, hablen de demencia, y justamente una demencia es un trastorno de memoria con afasia, o sea, empiezo a perder lenguaje, aprato, o sea, apraxia, y agnosia, ¿no? Entonces son todos los síntomas que voy teniendo, ¿no? Entonces imagínense, ¿no? Lo empieza a limitar demasiado en lo que es cotidiano, ¿no? Sí. Y bueno, tipos de agnosias que voy a tener, pues de acuerdo a lo que se vaya afectando, ¿no? Visuales, olfatorias, auditivas, táctiles y gustativas, dependiendo de lo que se va afectando. Y estas, pues francamente las vamos a explorar cuando estamos explorando otros apartados de la exploración neurológica, ¿no? Por ejemplo, visuales lo estoy explorando en el óptico, ¿no? Cuando le pido que reconozca colores o que cuente dedos, etcétera, ¿no? Olfatorias, cuando le pido que reconozca ciertos olores. O sea, esto ya lo empezaron a ver, auditivos los sonidos, ¿no? Cuando estoy hablando con el paciente. Las táctiles a lo mejor sí tengo que dirigir un poquito más la exploración, pero cuando exploro sensitivo también exploro las náuseas, ¿no? Ya como funciones corticales, gustativas, ¿no? Digo, táctiles. Y los sabores también lo exploran los pares craneales. Entonces, mucho de esto lo exploro aparte en otras secciones, pero lo tengo que saber que corresponden a funciones mentales superiores. ¿Sí? Entonces, algunos tipos de agnosia particulares, ¿no? Por ejemplo, la táctil sería la incapacidad de reconocer un objeto a través del tacto. ¿Y qué requisito tengo que hacer? Pues que cierre los ojos el paciente, porque si no lo va a reconocer con la vista, ¿no? Entonces yo le puedo dar un objeto en la mano, con los ojos cerrados el paciente, ¿sí? Le doy un objeto y él lo toca, lo explora y con los ojos cerrados me va a decir qué es, ¿no? Obviamente implica que pues sabe qué es lo que está tocando, ¿no? En las náuseas auditivas, las náuseas del esquema, agnosias del esquema corporal, y les digo, las visuales son pues muy variadas, ¿no? Pueden ser nada más desde reconocer ciertas situaciones como las caras, no reconozco caras, o no reconozco formas, o de plano no reconozco ningún tipo de estímulo, ¿no? Y bueno, el alineo y la autocrítica lo vamos a dejar para mañana, ¿sí? Y vamos a repasar un poquito más esto. Hoy vamos a terminar la clase, les digo, temprano, pero mañana volvemos a tener clase igual a esta hora, ¿no? A 8:45, y continuamos ya para terminar funciones mentales superiores mañana. ¿Alguna duda? Creo que por ahora no. Entonces, repasen estos conocimientos, acuérdense de cómo funciona la memoria, ¿no? Tenemos que almacenarlo, luego evocarlo y poder utilizarlo, ¿no? Sí. Que tengan muy buen día. Igualmente, doctor. Igualmente, doctor, Gracias. gracias.